Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo David Germán. En esta ocasión voy a platicarles de lo que fue mi primera experiencia con el cristal. Pero pues antes que nada quisiera decir unas cuantas cosillas, ¿no? Una es de que yo no estoy con este video queriendo incentivar o promover el consumo de ninguna droga, solo hablo de alguna manera de mi experiencia, ¿no? Entonces esta sería la primera experiencia con el cristal, ¿ok? Y pues bueno, como habrán visto en algunos videos, yo estaba de vacaciones en la ciudad de Ruiz, Nayarit, bueno, en general allá en el estado de Nayarit. Y pues el 1 de enero, en esa ciudad, en la ciudad de Ruiz, hay un baile que hacen de jaripeo, ¿no? Así de que los toros y se montan a los toros y luego hay caballos ahí bailando, ¿no? Y luego hacen un baile y pues está todo el despapalle, ¿no? Ahí. Y pues se me ocurrió ir a ver, ¿no? ¿Qué onda, no? Y bueno, ahí en los videos que ahorita les estoy mostrando, la gente aparece sin cubrebocas, parece que no hay COVID allá, ¿no? O sí hay COVID, ¿no? Pero como que no hay mucho, ¿no? Y por eso la gente no está tan preocupada y aparecen, o sea, en realidad ahí en ese estadio donde fue lo del jaripeo, nada más la gente que estaba vendiendo las cosas o atendiendo andaba con cubrebocas, la mayoría de la gente pues andaba sin cubrebocas. Y pues bueno, en esa ocasión se me ocurrió ir al jaripeo pues para ver, ¿no? Qué grababa, ¿no? O para ver qué tal está. A mí no me gusta mucho salir, ¿no? Pero en esa ocasión pues dije, pues están conviviendo aquí los familiares y los conocidos, pues vamos a ver qué tal se pone, ¿no? Igual y se pone chido. Y pues ahí voy, ¿no? Al jaripeo y estuve bastante tiempo, ¿no? Tanto el tiempo que estuve con estos familiares en el pueblo estaban tomando y luego en el jaripeo estaban tomando. Yo no tomé ni una gota, ¿no? Porque a mí, además de que no me gusta el alcohol, no me hace muy bien. Y pues ya lo verán, ¿no? Ahora que les sigue platicando la historia. Pues total, ¿no? Yo ya me quería ir, la verdad eran como las 8 de la noche y pues en eso que ya nos íbamos, yo dije, no, pues no estaría mal, igual y me regreso y se pone mejor la situación y pues ya nada más fui a dejar a mis papás, regresé con la idea de no tomar, pero pues ya estando ahí, la verdad hacía mucho frío a esa hora ya, o sea, y esos días estuvo bastante frío el ambiente y me sentí bastante incómodo. O sea, ya había pasado rato que yo estaba y todos estaban tomando ahí y yo generalmente pasa un tiempo y me siento incómodo y pues decidí empezar a tomar alcohol y ya pasadas las 4 cervezas, pues uno llega allá y te platican que tal o cual persona utiliza cristal porque el cristal está muy de moda. Bueno, en todos lados está de moda, pero allá lo ven como algo más, ya está como que más metido en el ambiente, ya es como que más normal, no es tan tabú. Sigue siendo tabú, pero no sé, lo veo como el ambiente del cristal y se habla del cristal, pero no lo satanizan tanto, o sea, sí lo ven mal, pero no lo ven tan mal. Bueno, esa impresión me dio, igual y me equivoco, ¿no? Y pues una de las personas con las que íbamos sabía yo que traía cristal. Y en una de esas se fue a las gradas más alejadas, donde no había tanta gente, a consumir y yo lo vi de lejos, ¿no? Y ya teniendo una cerveza encima, pues se me ocurrió subir a pedirle, ¿no? Y pues ya total, saco mis llaves y me echo 2 llavazos y me bajo. Y pues ya esperando, ¿no? A que me hiciera efecto. No, nada de efecto, yo no sé, no me sentí diferente ni nada. Entonces pasó un tiempecito y otra vez que le digo, no, pues no me hizo mucho y ya me dio otros 2. Y en eso pues se acabó el jaripeo, ya eran como las 3 de la mañana y pues ya nos íbamos y en eso cuando ya nos íbamos empecé ya así como que a sentir intranquilidad, a sentirme intranquilo, ¿no? Y así como que me sentía muy bien, pues no del todo, ¿no? Y en eso pues decidimos ir a un bar y ahí vamos al bar, eran como las 3 de la mañana. Y antes de eso, creo que yo le pedí a esta persona que me consiguiera una pipa. No, le dejamos a una persona en el bar y nos fuimos a dejar a otra persona al pueblo. Y en ese inter que íbamos al pueblo y regresamos, le dije a esta persona que me consiguiera una pipa y que quería fumar cristal, que le daba para que me consiguiera una bolsita de cristal. Y sí, esa la venden ahí en el bar. Luego llegamos al bar, se bajó, me consiguió la pipa, me consiguió el cristal y me lo pasó ahí en el coche en el que íbamos. Y ahí aproveché para fumar el cristal. Y pues ya, total, se acabó ese fume y nos metimos al bar.
Y pues sí, o sea, después de ese fume sentí más efectos, sentí más autoconfianza, sentí más energía. Y pues sí, me puse a bailar, me puse a hacer un buen de cosas ahí en el bar, o sea, cosas que yo no estoy acostumbrado a hacer o que nunca hago, ¿no? O sea, eso de ponerme a platicar así con mucha gente, o sea, pero al grado de querer saludar a casi todos y preguntarles, ¿cómo te llamas? ¿Y qué haces? ¿Y cómo te está pareciendo? ¿Y qué te pareció? ¿Y estabas en el jaripeo? O sea, sí, yo no paraba, ¿no? O sea, quería estar a fuerza hablando con alguien. Y normalmente yo no tengo esas necesidades de estar hablando con la gente, y generalmente yo soy solitario, ¿no? A mí no es que me agrade mucho, sí me agrada estar con la gente, pero no soy muy platicador. O sí soy platicador, pero con gente que conozco, pero gente así desconocida, yo ponerme a platicar, así como lo dicen, no, o sea, los efectos del cristal fueron los que me hicieron ser así en esos momentos. Y a veces siento que incomodaba a las personas, o parece que no, o sea, uno con el cristal está tan confiado que la gente te da su confianza, ¿no? O sea, se sienten bien contigo. Bueno, esa impresión me dio, ¿no? Y esa impresión me da porque también una persona de allá del pueblo que andaba bien intoxicado siempre, o sea, es agradable su plática, ¿no? A pesar de que esté drogado con cristal, te platica chido, ¿no? Y sin reparos, ¿no? O sea, sin ninguna de a veces las barreras que pone la sociedad, pues por eso tal vez a algunos les gusta esa droga, ¿no? Porque los hace ser como quisieran ser, ¿no? Pudiera ser. Pero bueno, ya hablándoles de esta vez del cristal, ahí seguimos. Y en eso un señor con el que estaba platicando, de sombrero, no era tan grande, de haber tenido alrededor de 40 años, 45, me puso en su mesa una línea, supongo era cristal, y así me hizo la seña, así como para que yo le esnifara, que me estaba invitando. Pero pues en eso voy y le digo, no, la verdad, no puedo porque me acabo de poner y no me vaya a hacer bien, ¿no? Y ya me fui, ¿no? Y seguí tomando y haciendo todo lo que estábamos haciendo. En eso ya iban a cerrar, ya estaba amaneciendo y ya decidimos irnos. Nos fuimos y en eso pues yo estaba pues así confiado, ¿no? Que traía ahí tantito cristal. Bueno, no era tantito, ¿no? Era buena cantidad y ya me lo iba a fumar yo solito, ¿no? En el hotel. Y pues total, llegué al hotel y empieza el sufridero, ¿no? O sea, esa parte de toda la noche me la pasé bien, gracias a... Pues sí, estuvo agradable, ¿no? Y que no estaba abusando, vaya, del cristal. Y pues ya, eran como las 8 de la mañana. Llegué y que me pongo a fumar. En media hora me acabé todo el cristal que traía. Y es porque esa madre te da por estar fume y fume y fumando y fumando. Bueno, a mí me da, y la verdad, las 2 veces que he sentido y que he utilizado el cristal, no me sacío nunca. O sea, mi cuerpo quiere estar fume y fume y fume y fume y no veo manera de parar en esas veces que les comento que me pasó. Tanto esta como la segunda vez que platicaré en otro video, que esa estuvo un poco más cruel. Pero bueno, en esta ocasión pues sí sentí, en una de esas veces que fumé, así dos rushes, así súper elevadores, ¿no? Así que mucha autoconfianza, muchas ganas así de estar haciendo algo y agarrando el teléfono y escribiendo y no sabiendo qué hacer. O sea, tenía que tener de alguna manera las manos ocupadas. Y así, pues, o sea, como pinche tecolote, ¿no? Toda la noche despierto y todo ese día y toda la siguiente noche despierto, ¿no? O sea, y casi yo siento que me sobredosifiqué porque me empecé a sentir mal. O sea, a pesar de esos sentimientos de mucha fuerza, de mucha autoconfianza, de fortaleza, empecé a sentir como pues así, me empecé a sentir mal. Y después empecé a sentir como tristezas acá bien feas, ¿no? Pero siempre con esa necesidad de estar fumando y fumando y fumando. Y ya finalmente, pues, o sea, se acaba la droga y uno está queriéndole sacar ahí, a ver, de la pipa lo que haya, ¿no? De cristal, o sea, y pues sí, me quemé la boca, ¿no? Los labios de acá y de adentro, ¿no? Y el otro día y los demás días no podía comer bien, me dolía bien feo. Y pues así fue esa vez, ¿no? Con el cristal todo el día me la pasé, pues así, pues mal, ¿no? No me sentía bien, ¿no? O sea, tanto los efectos del cristal como pues, el malestar que viene, ¿no? Cuando la droga o las concentraciones de la droga van en picada en la sangre, pues el cerebro empieza a sufrir, ¿no? O sea, esa depresión, esa falta de neurotransmisores
que se liberaron con la metanfetamina, ahora como que se protege el cerebro, ¿no? De que ya hubo un exceso de liberación y ahora hay que nivelar eso, y por eso uno empieza a sentir lo contrario, ¿no? La tristeza, esos malestares, o sea, feo, ¿no? Y pues sí, ¿no? Esta droga es una locura, ¿no? Pero bueno, yo creo que en esta ocasión, pues, esa fue la experiencia con el cristal. Afortunadamente, pues, no pasó nada, ¿no? Pero pues sí pudieron haber pasado cosas, ¿no? Hasta me pude haber sobredosificado y me pasaba algo, ¿no? O sea, el alcohol, la verdad, aplacaba muchos de los efectos que yo tenía con la metanfetamina que había usado, ¿no? En el jaripeo. Lo aplacaba y no se dejaban ver, entonces yo decía, no, pues no me hace bien, no, pues sí. Y llegué y ya sin cerveza, sin nada para aplacar los malestares, no, pues me sentí muy mal, ¿no? Y pues luego les platico la segunda ocasión que, como comento, estuvo aún más dura, no, la recuerdo y sí siento como que, ay, ¿cómo pude volver a consumir cristal? En parte es problema por andar tomando alcohol, ¿no? O sea, yo ya les he platicado que el alcohol como que me siento como que si se me metiera el diablo, ¿no? Me hace pedazos el juicio, me hace pedazos las facultades mentales, o sea, ahí me hace... La verdad, si no hubiera tomado alcohol esas veces, no hubiera consumido cristal, o sea, no, ni pensarlo, ¿no? Pero el alcohol me hace creer que no va a pasar nada, que no pasa nada, ¿no? Que yo puedo hacer lo que a mí se me antoje, que no veo mal en hacer determinadas cosas, pues evitar, ¿no? En la medida de lo posible, no beber alcohol, porque aparte de que ni me gusta tanto, pues no me hace bien. Y pues nada más. En esta ocasión sería todo lo que les puedo platicar en esta ocasión que probé el cristal, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy. No me queda más que mandarles un saludo afectuoso y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.